Nada da mayor sentido a tu vida que saber que se acaba. Hay un fin y eso, sin duda, te da un propósito, te hace estar más en presente. Tener conciencia de la mortalidad hace realmente que tengas una vida plena. Y por eso aquí, en Alex Comunica, llevamos una serie de entrevistas dedicadas a este tema, porque creemos que es importantísimo salir de esa inconsciencia o ignorancia y darnos cuenta real, pero cuenta no solo desde aquí, sino desde aquí, desde el corazón, que este camino se acaba y que por lo tanto vale la pena vivirlo y disfrutarlo y desarrollar nuestra misión de vida, nuestro propósito, encontrar un sentido también a nuestra existencia. Precisamente, seguramente la muerte da sentido a la vida. Y de eso vamos a hablar ahora con el doctor Joan Carles Trayero. Doctor Trayero, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo está? Hoy además tenemos público en directo que ha venido a ver esta entrevista. A ver, Víctor, sácamelos en pantalla. ¡Ah, estáis saliendo! No lo sabías que ibas a salir en directo, ¿eh? Con estos pelos, fíjate a mí con estos pelos y no pasa nada. Que con esa, pero es que, por favor. Bueno, bienvenidas realmente. Es un placer que estéis aquí con nosotros. Tenéis ahí a Liana, que está a la derecha, Liana Gangoeva, que también es la coordinadora de talleres de Alex Comunica TV, con el micrófono, así que si en algún momento queréis hacer alguna pregunta al doctor, estamos aquí para ayudaros en todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que gracias. Podéis aplaudir también, ¿eh? Eso está bien, aplaudir, porque eso es importante. Aplaudir una entrevista. Sí, me siento como si fuera un programa de tele de verdad, ¿eh? Cuando hay aplausos. Doctor Trayero, ¿cuándo se dio cuenta usted de que esto se acaba? De que existe la muerte. Bueno, pues como médico, cuando empecé a ver que los pacientes se morían y que por mucho que hicieras, pues había personas que llegaban al final de su camino. Cuando eso no es una teoría, no es algo que te cuentan, sino que, por ejemplo, en la primera guardia que haces te lo encuentras en directo, te das cuenta de que eso pasa de verdad. Y por tanto, pues que no solo es lo que pone en el papel, sino que pasa de verdad. Y evidentemente también cuando fallece alguien cercano a ti, ¿no? Eso también te contrasta. Son los dos caminos por los que yo he contactado con el final de la vida. Personas conocidas, pero sobre todo la experiencia de que los enfermos se mueren, porque forman parte de la sociedad y nos morimos todos. ¿Tratar con la muerte a diario hace que uno se insensibilice? Puede pasar, pero no debería. Pero pasa. También como como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Para no sufrir. Sí, pero cuanto menos integrado tienes tú el tema de la mortalidad, más te vas a defender de la muerte de los demás. Con lo cual, por ejemplo, ¿no? En el caso de un profesional sanitario que no tiene ese tema trabajado, pensado, entre otras cosas porque nadie se lo ha hecho pensar en la formación, cuando se confronta con situaciones de estas, lo pasa mal porque es un espejo que le recuerda que él también se va a morir. Y cuanto peor lo pasa, más se defiende, más se distancia, más barreras pone entre él o ella y el enfermo. Ese es uno de los problemas. Cuando tú eso lo tienes más integrado o entiendes que eso sucede, te puedes acercar más sufriendo menos. Porque el sufrimiento no es tanto por el hecho de contactar con gente que muere, sino por no saber estar ahí. ¿Recuerda, doctor, la primera vez que tuvo que comunicar el fallecimiento de una persona o un familiar? Pues sí. ¿Cómo fue? Pues un desastre. Lo recuerdo porque fue yo era residente entonces y en una guardia, pues bueno, murió una persona que había entrado en parada cardíaca en el hospital y después de los intentos de reanimación y todo, pues la persona continuó muerta porque ya había entrado muerta y hubo que ir a informar a la viuda. No informé yo directamente, yo fui con otra residente más veterana para informar, pero fue una experiencia muy desagradable para la cual no estaba nada preparado. De eso hace muchos años y ese es otro aprendizaje que los médicos tenemos que hacer. Es decir, tenemos que saber dar malas noticias.
¿Tan importante es esa comunicación, la forma de comunicar esa mala noticia para que el proceso de duelo tampoco no se dilate mucho en el tiempo, no se alargue? Es decir, si la comunicación es asertiva, es una comunicación acertada, ¿el proceso de duelo se puede acortar también? ¿Puede que la persona sufra menos y el proceso de duelo se acorte? El proceso de duelo va mejor si el proceso comunicativo a lo largo, por ejemplo, de la enfermedad va mejor. Eso está claro. El momento de la mala noticia es un momento que te puede dejar un muy mal recuerdo. Pero el duelo va muy condicionado por cómo va todo el proceso comunicativo e informativo a lo largo de la enfermedad. Y eso es también una tarea importantísima. Es decir, no todo es ir siguiendo cómo va la enfermedad, cómo evolucionan las pruebas, los análisis, sino ir acompañando al enfermo y a la familia en ese proceso, en el acompañamiento informativo. Y eso es comunicación. Y eso condiciona el duelo completamente. ¿Cómo se comunica que alguien ha muerto? ¿Cómo se comunica que alguien ha muerto? Sí. Pues me atrevería a decir que desde el corazón. Y con la máxima naturalidad. La pregunta está muy simplificada, es decir, no es lo mismo comunicarle a alguien que ha muerto una persona cercana de manera súbita e inesperada que comunicar que se ha terminado un proceso que se veía venir, y entonces dependerá de todo lo que hemos hecho antes. Comunicar una muerte súbita siempre es tremendo. Comunicar una muerte al final, si es el final de un proceso, no debería ser algo tan difícil si lo haces bien durante el proceso de acercamiento. Recuerdo una vez que entrevistamos aquí a una amiga mía, psicóloga, Pilar Sanz, que apoyaba precisamente a familiares que tienen que pasar por ese proceso de duelo. Esto era en urgencias, en hospitales de Tarragona. Y ella me explicó que el momento más duro de su vida fue explicarle a una madre que su hijo de 5 años, que había ingresado en urgencias simplemente porque tenía una indigestión en el comedor de la escuela, pero aquella indigestión se fue complicando. Al final fue una apendicitis que se agravó y acabó en peritonitis. Es decir, aquel niño entró en urgencias y a las pocas horas falleció. Niño de 5 años. Es decir, el momento de salir y comunicar a la madre que su hijo de 5 años había muerto cuando por la mañana lo había despedido en el colegio y estaba bien, estaba sano, estaba lleno de vida, el momento más terrible de su vida. Es que lo más terrible. Es que lo es. Y más tratándose de un niño, no solo por la ternura y que despierta un niño, sino porque todavía es muchísimo más inesperado. Entonces, claro, es que eso, una mala noticia es una mala noticia. Claro, no hay manera de convertirla. Es que lo va a sufrir igual, ¿no? Entonces, el apoyo sirve, pues bueno, para iniciar ese proceso de duelo, pero que va a ser largo y va a necesitar mucho apoyo. Claro, esa comunicación, ese acompañamiento, se lleva por parte de profesionales sanitarios, pero también por parte de la familia. Es decir, aquí todos tenemos que aprender mucho de cómo acompañar a alguien en la enfermedad. Bueno, y en el peor de los casos, pues ya si es una enfermedad terminal, en ese proceso, ¿no? Por eso nosotros también hemos organizado junto con el doctor un curso que vamos a hacer, recordad, la semana que viene ya, el 20 de febrero, aquí en Alex Comunica TV, de 3 de la tarde a 9 de la noche, un curso en el que precisamente vais a tomar conciencia de la mortalidad. ¿Para qué? Para tener una vida plena, para dar un sentido a vuestra existencia, pero también para saber cómo acompañar espiritualmente a alguien en la enfermedad, o a alguien que está quizá pasando los últimos días de su vida en la faz de la Tierra, ¿no? ¿Cuáles son las cosas básicas que uno tiene que tener en cuenta en esa comunicación, en ese acompañamiento, ya como profesional sanitario y también como familiar, que está acompañando a esa persona? Es decir, por ejemplo, hablarle de cosas que no tengan nada que ver con la enfermedad, distraerlo de la enfermedad, hacer que ría, hacer que... No hay una fórmula válida. La única fórmula válida para mí es darle el mando de lo que hay que hacer al enfermo. ¿Qué es lo que quiere el enfermo ese día, en ese momento? A lo mejor quiere distraerse, a lo mejor quiere que le dejen en paz, o a lo mejor quiere hablar de cosas importantes o profundas. Ese es el camino a seguir. Normalmente lo que se hace es lo contrario, es intentar pues o distraer o despistar o huir de hablar de lo que no se quiere hablar. Entonces es cuando el enfermo no tiene el mando de qué se puede hablar ahora, ¿no?
o sencillamente de qué no quiero hablar. Es decir, siempre es ponerse en el lugar del enfermo, y si te pones en el lugar del enfermo no te vas a equivocar. Y luego, por supuesto, claro, para poder... En una familia, uno de los grandes problemas es que cuando irrumpe una enfermedad grave, con amenaza de muerte, toda la comunicación se distorsiona. Y nadie se comunica como se comunicaba antes de que ocurriera esto. Y lo que hay que hacer es continuar comunicándose igual, viviendo una situación distinta, pero manteniendo los mismos parámetros de comunicación y manteniendo la naturalidad y la expresión de sentimientos de la manera que habitualmente se hace, ¿no? Cuanto más se parezca la comunicación a la que tienen habitualmente, menos aislado y menos extraño se sentirá el enfermo. Liana, hola, buenas tardes, bienvenida. ¿Quién nos acompaña hoy de público? Porque no han venido solo, es decir, es un público que ha venido porque querían ver el programa también, pero han venido especialmente interesados en la entrevista con el doctor Trayero. ¿Por qué? Preséntanos. Bueno, que lo digan ellas mismas. Bueno, yo soy María Concepción y bueno, me dedico al voluntariado. Ajá. Hace 3 o 4 años y bueno, he asistido a alguna clase del doctor Trayero junto con otras personas que nos han formado y bueno, es muy interesante, ha sido una experiencia muy interesante para mí, ¿no? Además, me he dado cuenta a nivel personal de muchas cosas que en una experiencia mía, o sea, que hubiera actuado de otra manera. Una experiencia que tuve, ¿no? Murió mi marido, Sí. Proceso de cáncer, y bueno, yo actué de una manera muy... como supe en aquel entonces, pero yo creo que ahora lo haría de otra manera. ¿Cómo lo haría ahora? Pues intentando acompañarlo. O sea, acompañarlo y manteniendo una relación como había mantenido con él. Pero estaba muy asustada, no le quería decir que se iba a morir. A los oncólogos les decía que no le dijeran que estaba así, y él lo sabía porque él les decía cuánto me queda de vida. O sea, pero yo lo pasé muy mal. Lo viví muy, 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 muy mal. Sí, ¿quería negar un poco la enfermedad o no quería verlo? Totalmente. Negarlo totalmente. O sea, yo me sentía fuerte y mantenía el tipo y bueno, y estaba con él y tal, pero me derrumbaba muchas veces. O sea, fue una experiencia brutal, ¿no? Y luego, no sé, la vida, el universo, como queramos llevar, me llevó hacia otros derroteros. ¿Hacia qué derroteros? Por ejemplo, pues el acompañamiento, ser más consciente de muchas cosas, meterme un poco en el mundo más espiritual, de alguna manera. O sea, cambió mi vida totalmente. Recuérdeme su nombre, me ha dicho que se llama... María Concepción. María Concepción. Cuando habla de acompañamientos, ¿qué tipo de acompañamientos hace? ¿Acompañamientos a alguien que está pasando por una fase terminal, por ejemplo? ¿Acompañamiento en el proceso de duelo? Sí. Estoy acompañando a una señora que es mayor, 90 años, tiene cáncer. Yo creo que ella no lo sabe. Y... ¿No sabe que tiene cáncer? No. Porque no se lo dicen o porque ella ha preferido no saberlo. Supongo que no se lo dicen. Pero bueno, ella se encuentra muy mal, le duele todo. Ella dice que tuvo una caída hace 6 años, no se puede mover y lo achaca todo a la caída, a las cervicales. Ajá. Pero bueno, yo cuando empecé a hacer el acompañamiento,
Maite me dijo su historial, ¿no? Me dijo, tiene cáncer de la bufeta de la orina. Sí. Y bueno, le duele todo, claro, como no se levanta, está llagada pero o sea, yo lo considero muy interesante. Ajá. Claro, porque ¿y cómo la acompaña entonces? Si ella no sabe que tiene cáncer, ese acompañamiento, claro, no hablan de la enfermedad, porque ella no sabe que tiene cáncer. De lo que ella quiere. De lo que ella quiere. ¿De qué hablan, por ejemplo? Si ella quiere hablar, hablo. Si no, estoy callada. O sea, es el paciente, ¿no? La persona que decide si quiere hablar o no quiere hablar del tema, Sí, lo que decía el doctor, ¿no? Sí. Lo que quiera la persona. sí. Ahí, o sea, es un aprendizaje bestial, ¿eh? Pero eso requiere mucha humildad también, ¿eh? Mucha humildad. Y no ir de salvador por la vida, que estas otras. Es decir, ¿pero qué no sabe mujer que tiene cáncer, pero haga algo? No sé qué. No, es decir, respetando eso, ¿no? Además, yo una de las pocas cosas que me quedaron claras en la formación fue que no debemos emitir ningún juicio. O sea, es una de las cosas clarísimas, ¿no? Y al principio, el primer día que fui, me di cuenta, digo, ay, aquí has emitido un juicio que no debías. Pero me di cuenta. ¿Qué juicio era? Sí, lo puedo decir perfectamente. Sí, hablaba, ¿no? Es la pareja, está el marido y le hace todo, o sea, y entonces hablaban de que, claro, en el piso donde vivían, que son de estos de protección oficial, y que ellos lo hubieran querido comprar, pero que los hijos dijeron no. Entonces yo dije, pero es una decisión vuestra. Y pensé, aquí te tenías que haber callado. Ahí emití un juicio que no era oportuno. O sea, me puse a juzgar a los hijos, ¿no? Entonces dije, esto no. O sea, el espíritu del acompañamiento, creo yo, es eso, el acompañamiento. O sea, que quieren hablar, hablas. Que te preguntan o sea, es ese. Yo creo, yo lo he interiorizado así. ¿Y cómo se siente usted, María Concepción, acompañando a estas personas? ¿Cómo se siente usted? Al principio tenía mucho miedo. Yo decía, no voy a saber porque, me venía al recuerdo de cuando mi marido, de Eduardo, cuando estuvo tan mal y yo no lo supe manejar y tal, y tenía mucho miedo. Pero enseguida se me pasó. El primer día fui allí y digo, uy, qué bien, sino... Yo tenía miedo de salir del acompañamiento y salir toda acongojada. Decir, pobre mujer, fíjate lo que le pasa. Pues no. O sea, salí y me fui a mi casa bien, ¿no? Sin el miedo aquel sin sentirme... Bueno, sin llevarme el problema de la señora a casa, ¿no? Sin decir, pobre mujer, no. O sea, y me encontré, me sorprendí muchísimo conmigo misma, ¿eh? Quiero decir, fue una sorpresa y bien. Y hay momentos que pienso, que eso lo he comentado cuando hacemos lo de los casos, ¿no? Que nos reunimos y comentamos. Y ha habido veces que he pensado, yo no sé si estoy siendo... o sea, si estoy haciendo mi función bien, porque voy allí, no hablo nada, no me siento útil. Todo eso son pensamientos que me han pasado, ¿no? Y bueno, no es así, ¿no? Porque la señora está súper contenta, me dice, ¡ay, qué bien! Y yo digo, porque siempre queremos hacer, y a veces basta con ser.
ser y estar ahí presente. Claro, ¿no? Tanto hacer. Es que es eso. O sea, para mí es un aprendizaje, de verdad, ¿eh? Aunque a veces eso me siento, digo, uy, no me siento útil. Pero es el hecho de estar, de estar allí con la señora. Y llevo ya 2 o 3 años, no me acuerdo ya el tiempo que llevo. Porque usted, María Concepción, ¿tiene miedo de la muerte? ¿Tengo? Sí, tiene miedo de la muerte. O sea, mi relación con la muerte es bastante... No pienso nunca en la muerte. No sé si eso es miedo o que no la quiero... que no quiero pensar en ella. Así como hay personas que piensan mucho en la muerte. Yo tengo gente alrededor que piensa muchas veces, yo no. Y en cambio acompaña a muchas personas que sí que se están enfrentando a la muerte, ¿no? Pero usted no piensa en la muerte. No. Es curioso esto, doctor Trayero, ¿no? Bueno, pero yo pienso, o sea, no piensa, pero lo tiene integrado. Claro. No necesita pensarlo, ya lo sabe. Porque si no, no estaría donde está. Es que integrar la mortalidad no quiere decir estar todo el día dándole vueltas a la mortalidad. No hace falta. Porque es algo natural. Claro. Como es algo natural, ya está integrado. No tengo por qué pensar en ello. Claro. Mira, me gusta mucho hablar, ¿eh? Sí, no. Genial, perfecto. Estás en el sitio correcto. Sí, es verdad. Y eso que tenía miedo del micrófono, he dicho, vais a hablar no sé qué. No, Sí. yo quiero decir, cuando hago talleres y todo eso participo mucho, ¿no? Si me siento cómoda... Espera, que ya no sé lo que iba a decir. Ah, sí, que he hecho... O sea, he hecho muchos talleres de crecimiento personal con el Ricard. Estaba haciendo 2 años, hemos estado haciendo... Y mi visión de la muerte en uno de los talleres cambió. O sea, la visión que he tenido yo de la muerte muchas veces cuando he sido consciente, que he dicho, a ver, era como un abismo, como un abismo que no había nada. Sí, o sea, la palabra es abismo. Oscuridad, algo, no saber el que hay. Y en uno de los talleres fue muy curioso porque me cambió la visión de la muerte. Lo vi como un lago, todo bonito, ¿no? O sea, también un precipicio, pero algo bonito. Fue muy curioso en uno de los talleres que hice. Eso es lo que me pasó. O sea, tuvo esa visión en Sí. un lago. Sí. Esto se hace también en los talleres, hacer visiones, visualizaciones o... Bueno, no sé si ellos hicieron visualizaciones. No. No creo La que se refiera a esto. visualización, o sea, o sea, en el taller, es que ya no me acuerdo, pero sé lo que yo visualicé. En algún momento sí que puede que se dijera, a ver, alguna visualización o cómo sentís la muerte vosotros o algo, que no me acuerdo. Yo sé de lo que yo sentí, pero no me acuerdo bien cómo fue el desarrollo. Pero lo que sintió le taller. transmitió paz, transmitió Sí. una alegría interna, transmitió Sí, tranquilidad. tranquilidad. Sí. Es que yo es lo que iba a destacar de María Concepción, la fortaleza, entereza, tranquilidad, serenidad, paz que transmite. Usted, María Concepción, es un ángel. Oh, Es un gracias. ángel. Es un ángel, porque es verdad, a la que está acompañando. Sin tener que hacer, ¿no? No, es que siempre sale el ego ahí, ¿no? Es que yo tengo que hacer porque tengo que ayudar, tengo que ser útil, no sé qué. No. Simplemente ser, estar ahí y acompañar a la persona. Solo por eso se merece un aplauso, María Concepción, la verdad. Porque lo que hace tiene muchísimo mérito y esto no lo hace cualquiera. Pues precisamente esa formación que ha hecho María Concepción es la formación que os ofrecemos aquí en Ales Comunica TV y por eso
os recomendamos que os apuntéis a este curso que hemos organizado con el doctor Trayero y que tendrá lugar el 20 de febrero aquí en Alex Comunica, ya sabéis, presencial y también online. Lo podéis seguir desde casa, desde cualquier parte del mundo en directo. Luego además queda grabado en vídeo, lo podéis ver después en diferido tantas veces como queráis. Tenéis toda la información en eventos.alexcomunicatv.com. Y veo por aquí, tú has levantado la mano. Has levantado la mano hecha así. No, era algo que había mencionado ella. Sí, Liana, acércate. Tienes razón que... Ella se llama Ana. Ana. Perdón. Tranquila. No, que ahorita ella que mencionó, escuchándola, cuando mencionaba lo que vivió con su marido y luego cómo al hacer el curso o al tener otras experiencias ya ve la muerte de forma diferente, creo que tiene mucho que ver con lo que uno vive en relación a la muerte. Yo de pequeña, algunas asociaciones que tenía con la muerte era algo como muy trágico o malo o lo que fuera. Mi tía murió de cáncer y a mí a los 16 tuve como que posiblemente iba a ser cáncer y yo dije, me voy a morir, esto es fatal, es el fin del mundo. Y a nivel familiar sí tengo el apoyo, pero, ¿sabes? Se ve como de una manera como muy trágica, es como es el fin, y no era el fin, ¿sabes? No era el fin. Al final salí bien porque hablé con otro doctor que me dijo, mira, no es tan malo como tú lo ves, hay opciones. Depende de con quién hables, no sé si explicar. Hablé con un primer doctor que me dijo, o te operas mañana o te mueres. Y hablé con otro y me dijo, mira, esto es así, me lo explicó muy bien, y me calmé, y han pasado más de 10 años de eso, y aquí estoy. Que a lo mejor no estuviera, pero todo tiene que ver también mucho con las personas con las que te relacionas, cómo ellos viven o ven la muerte. También viví con una chica que es terapeuta canina y ella como que promueve mucho que a los animales hay que tratarlos como personas, que cuando una mascota muere, eso es como una parte de la familia y es como que lo tienes que vivir, no desde el punto de vista de los... Bueno, me estoy hablando como mucho, pero que hay doctores de doctores. Hay doctores que te dicen, bueno, mira, lo inyectamos y se murió mañana, y hay otros que dicen, no, mira, esto va a ser un paso, esto se va a llevar de tal manera, sea quien sea un animal, sea una persona, sea lo que sea. Y eso como que te ayuda un poco a interiorizar el proceso y no verlo como una tragedia, no sé, que es lo que te asusta y lo que te hace pensar, como yo he pensado durante muchos años, de negación. O sea, si alguien me dice, se murió sutano, yo dejo de hablarle por un mes para evitar decirle lo siento, porque no sé cómo decir lo siento, tengo miedo, no sé. Digo, si no lo vivo y no lo vivo igual que tú, no tengo el derecho de decirte lo lamento, ¿sabes? A eso me refería. Solo con escuchar las 4 cosas que dijiste me acordé de esas 3 y bueno, en fin. Pues Ana, muchas gracias también por tu testimonio. Vale. Es importante esto que dice Ana, que muchas veces no sabemos qué decir cuando alguien se muere, ¿no? Es decir, lo siento, te acompaño en el sentimiento, mucho ánimo. Y en la otra entrevista lo decíamos, que a veces lo que uno quiere es recibir un abrazo, sentirse acompañado y ya está. Eso no hace falta decirle nada. Claro, es que es lo mismo que antes decíamos, no es necesario hacer, tampoco es necesario decir. Y cuando tenemos que ir a ver a alguien que ha perdido a alguna persona, nos vemos en la obligación de decir algo. Y no es necesario. A lo mejor, si te sale del corazón, dile lo que te salga. Pero si no, probablemente tu presencia o darle un abrazo es más elocuente que una frase hecha que en realidad no dice nada. ¿Y si nosotros somos el protagonista de la mala noticia? Es decir, ahora voy al doctor porque me han hecho unas pruebas rutinarias y de repente me dice, tienes cáncer, está en una fase, tienes metástasis, es especialmente agresivo, no te garantizamos que puedas salir de esta. Bueno, yo no sé si un doctor ahora mismo lo comunicaría así, ¿no? Pero en resumidas cuentas, ¿cómo afrontar esa noticia? ¿Cómo encajarla para poder sobrellevarla, vivir bien? Claro, en mi opinión, el encaje depende mucho de todo lo que has hecho antes, de todo lo que has trabajado antes. Es decir, si tú nunca has pensado que esto puede pasar, lo vas a encajar muy mal. Por lógica, porque eso no entraba en tus planes. Y te descoloca completamente. Es que no entra en los planes morirse, ¿eh? Morirse no entra en los planes. Claro, pero ahí está. Hemos de comprender que dentro del plan desconocido, eso está. Y lo que no sabemos es cuándo, pero está en el plan. No en el nuestro, en un plan. Entonces, claro, esa es la diferencia. Si uno tiene
pensado y trabajado el tema, cuando le llega el momento, cuando le llega la mala noticia, evidentemente el impacto seguro que lo recibe, pero a continuación no se va a poner en modo resistencia, esto no puede ser, esto no está pasando, se han equivocado, sino que va a ver, vale, ahora yo con qué cuento para afrontar esto, tanto si va bien, como si va regular, como si va mal. Y esta es la diferencia, ¿no? Por eso vale la pena hablar de estas cosas y prepararse, porque cuando te llegue la situación difícil tendrás elementos con los que defenderte. Y por eso es tan importante que no te cojan las prisas, ¿no? Es decir, a ver, me comunican que me quedan meses de vida, que la cosa no va muy bien. Ahora tengo que encontrar mi misión de vida, mi propósito, el sentido, todo. Claro. Pero es que no se puede. No se puede porque eso, aunque ahora lo decimos así, es difícil, exige una calma, una serenidad, una tranquilidad de pensamiento que no vas a tener cuando estás aturdido por el miedo, por las pruebas, por el qué va a pasar, por el qué, dónde me van a llevar. Entonces ahí es imposible hacer ese ejercicio, o por lo menos es tremendamente difícil. Por lo tanto, hagámoslo antes. Aplazarlo, no esperemos a la mala noticia, claro. ¿no? Esta es una de los mandatos de Frank Ostaseski, ¿no? En su libro Las 5 invitaciones, la primera que dice, no esperes. Y el no esperes, entre otras cosas, es no esperes hacer este trabajo, no esperes hacer este ejercicio. Bien, no quiero esperar, doctor. Quiero encontrar el sentido a mi existencia. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues pensando en lo que es importante para ti y mirando bien adentro tuyo para descubrir qué es importante para ti ahora. Porque a veces pensamos que es importante lo que desde fuera nos hacen creer que es importante, o lo que superficialmente nos parece que es importante. Cuando te paras de verdad y te paras recogido para ver realmente qué es lo que a mí me importa en la vida, entonces es cuando encuentras tu sentido ahora. Es lo que da sentido a tu vida. ¿Qué es lo que realmente te importa ahora? ¿Cuál es tu propósito, tu misión de vida en esta etapa ahora, ¿no? Pero para eso te tienes que parar, te tienes que escuchar, tienes que aislar un poco del ruido externo y tienes que conectar contigo mismo, no con la música de fuera, sino con la tuya. Y ahí es donde has de descubrir tu sentido de vida ahora. Conectar con la música de uno mismo, no con la música de fuera. Claro. Pero eso cuesta hacerlo porque estamos acostumbrados a que haya mucho ruido fuera. ¿Y cómo empiezo a escuchar yo esa música? Meditación, por ejemplo, estar en silencio, pasear solo, caminar por la playa, no sé, ¿qué podemos hacer, doctor? Bueno, cada uno ha de encontrar la suya, pero siempre han de ser actividades de movimiento o actividades de quietud, que de alguna manera te desconecten de lo de fuera y te permiten conectarte contigo. Habrá quien lo hará sentándose a meditar, habrá quien lo hará haciendo el Camino de Santiago. Es decir, pero siempre es aislándote un poco de todo eso que te está distrayendo. Entonces, si quieres conectar contigo mismo, has de desdistraerte. Y para eso, pues encuentra tu espacio. A través del silencio, a través de ir a algún lugar que para ti sea significativo, a través de caminar y pasear. Eso cada uno ha de encontrar el suyo. Entrar en el estado de flujo, ¿no? Se llama en psicología el estado de flow, por ejemplo, a través de la creatividad. Haciendo algo que me encanta, sea un hobby, una pasión, no sé, pintar, por ejemplo, escribir, cantar, algo que nos haga conectar precisamente con esa música interna, ¿no? Sí, y eso te ayuda también a canalizar ese sentido. La creatividad es una manera de expresar una de las cosas que dan sentido a la vida de las personas, la capacidad para crear. Es una manera de canalizar, hay otras, ¿no? Pero esta es una de ellas. ¿Hablar con gente que está a punto de morir nos puede dar también ese sentido? Depende de cómo estén. Depende de cómo estén. Depende de cómo estén. Hablar con una persona a la que le falta poco para morir y que ha hecho su trabajo y está en serenidad es una lección de vida absolutamente impresionante. Hablar con alguien que está desesperado, pues dependiendo entonces de cómo estés tú, te puede contagiar la desesperación o sencillamente pues te va a ayudar poco. De esas numerosas charlas que habrá tenido este doctor con personas que obviamente les quedaba poco tiempo de vida, pero que habían tenido un trabajo espiritual previo y que lo afrontaban con entereza, con naturalidad, ¿recuerda algo que le dijeran en especial? Algo, no sé, alguna frase, algo que realmente le impactara y dijera, cuánta sabiduría hay aquí.
Alguna vez recuerdo a alguna persona que no sé si verbalmente, o porque a veces hay la comunicación verbal y no verbal, en esta sensación de decir, está todo bien así. Está bien así. Dicho con estas palabras o con otras, ¿no? En el sentido de aceptación, de profunda aceptación de lo que está pasando, no de resignación, sino de aceptación. Está bien así. Y momentos también de ¿cómo diría? Cuando las personas están muy al final, la comunicación es mucho más implícita que explícita. Es mucho más lo que no se dice o lo que se dice entre líneas, ¿no? Detrás de un gracias puede haber toda una expresión de decir gracias por haberme acompañado hasta aquí porque yo ya me voy a marchar. Y eso se percibe después de haber acompañado a una persona un tiempo y entonces ves lo que hay detrás, ¿no? No suele haber una comunicación muy explícita, como digo. Pero cuando ha habido un proceso de acompañamiento, que a los familiares les puede pasar igual, es cuando uno capta esos otros mensajes que están dentro de los mensajes. No sé cómo suena esto, Sí, pero sí. es Es lo decir, que... el alma que hay detrás de las palabras. Claro. La energía que hay. Sí. Liana, tú has hecho formación con el doctor Trayero. Sí, así es. ¿Por qué? Me llamó, fui a un concierto que hicieron, un concierto benéfico, y no sé por qué estuve muy inquieta todo el concierto, no sabía por qué, ¿no? Habían explicado ellos algunos casos antes de empezar y me quedé muy inquieta. Digo, ostras, si algo me inquieta tanto, tengo que investigar qué es, ¿no? Tengo que saber de qué va esto. Y así, sin más, fui a conocerles y ya empecé a hacer Ajá. la formación. ¿Y qué has aprendido? Hace 5 años de Hace eso. 5 años de eso. ¿Y qué has aprendido? Muchísimas cosas que las aplico en mi vida, en el día a día. Por ejemplo, ¿no? Antes les contaba a ellos el hecho de decir que si vas a acompañar a una persona y a lo mejor ese día te dice que te vayas, que te echa, no quiere saber nada de ti, o cualquier palabra poco agradable o una mirada que no te guste, el no tomártelo como algo personal, ¿no? No es por ti, simplemente la persona está sufriendo, ¿no? Y creo que eso nos pasa cada día, ¿no? Que alguien nos puede mirar de una cierta manera, decir alguna palabra y no es por nosotros, es que simplemente es el dolor de la persona, ¿no? Y muchos más aspectos. Liana María Concepción. ¿Cómo se llama usted? Antonia, Antonia. y tiene muchas ganas de contar Pues también. Antonia, cuéntanos. Bueno, yo soy Antonia y en Sí. primer lugar quiero agradecer al doctor Trayero pues toda esa trayectoria, lo que he aprendido con él me ha servido para despedir a mi marido con una serenidad muy fuerte, es lo que estabais hablando antes, y esa comunicación que se establece y que, bueno, que el susto nos lo dieron cuando nos dijeron lo que tenía y lo tomamos con una entereza, porque antes, previamente, y gracias a los cursos, lo habíamos hablado mucho, porque cuando yo llegaba a casa, pues explicaba, a veces me decían mis hijos, mamá, ¿no sigues pesada? Oh, no seas pesada, es que hay que hablarlo, hay que saber dónde y cómo queremos ser asistidos y un derecho a saber morir, y todo eso yo lo he aprendido en los cursos. Yo también hace 5 años, y más 3 anteriores, y la gratitud, de verdad, doctor Trayero, es ¡guau! Porque me ha ayudado muchísimo. Hace 4 meses aún no, y bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido una riqueza brutal. Antonia, gracias por un testimonio, la verdad. A vosotros, Muchas gracias no por me estar aquí. esperaba esto.
Y gracias no solo por el testimonio, sino por todo lo que haces. Sí. Gracias a lo que he aprendido. Antonia, María Concepción, Ana, Liana, doctor Trayero, gracias por estar en Alex Comunica. Encantado. Muchas gracias, la verdad.